esta ocasión vamos a entrevistar a una de las pocas mujeres que se aventura a llegar a la Municipalidad de Punta Arenas. Ella es Jessica Bengoa y esta es su ficha técnica. Bien, ahí veíamos la ficha de Jessica, tiene una dilatada trayectoria en el mundo de la dirigencia sindical, fue presidenta de la CUT, presidenta de la ANEF, y quiero partir precisamente en ese ámbito de la entrevista. ¿Cómo hacer, en el caso de que fuera electa usted candidata alcaldesa, cómo pasar de ese plano, desde la dirigencia, desde la defensa de los trabajadores a la otra área, que es la jefatura? Sí, bueno, buenas noches, Paola, agradecerte la invitación y decir que, bueno, yo diría que la trayectoria sindical te permite tener una visión distinta de cómo hacer las cosas. Yo una de las cosas que valoro de los temas sindicales es que en el sindicalismo nosotros abordamos los temas desde lo colectivo. Las decisiones son decisiones generalmente elaboradas y efectuadas en asamblea, en donde hay mucho diálogo con el trabajador, y no son decisiones a puerta cerrada. Yo creo que esa es una de las grandes riquezas hoy día del sindicalismo, más allá que también te permite hacer política sindical, en donde no solamente te vinculas con las reivindicaciones laborales, sino también con una mirada distinta hacia las distintas también injusticias que están y que podemos observar en nuestro país, en temas tan precisos como, por ejemplo, la posición sindical en temas como la AFP, en los temas de la salud, en el ámbito mío que yo estoy en la ANEF, todavía sigo en la presidencia de la ANEF, hay temas de cómo ver y modificar ciertos aspectos de la carrera funcionaria y del servicio público en general, en distintos ámbitos, no solamente lo laboral, sino también te vas involucrando en diversas temáticas sociales que te hacen también tener una visión no solamente vinculada a lo laboral. Y eso es una riqueza indispensable que te entrega el sindicalismo, pero también en algún momento tú evalúas. Muchos de los temas sindicales estás en la vereda de la demanda, más bien de exigir ciertos avances en nuestro país en materia laboral o en diversas temáticas. Y en lo político ya pasas más bien a lo propositivo, en cómo podemos abordar diversos temas y cómo podemos, a partir de esta experiencia en la cual hoy día estoy vinculándome con el tema político en esta primera oportunidad. En realidad nunca había estado como vinculada a los temas más bien políticos electoral. Indispensable poder no solamente pasar a la vereda al frente, yo diría de la propuesta, quizás de la demanda hacia la propuesta. Y eso es una oportunidad también. Pero es bastante difícil porque va a haber un presupuesto acotado. ¿Qué se le dice eso a los funcionarios, por ejemplo, que siempre han demandado y que siempre han luchado los trabajadores de la municipalidad por la carrera funcionaria, porque se respete la carrera funcionaria, lo que a juicio de ellos en las últimas administraciones no ha sido así? Sí, mira, diferenciar dos cosas. El tema de la carrera funcionaria es posible abordarlo, bueno, hay un tema que es más bien remuneracional, que tiene y corresponde a procesos de encasillamiento, que eso se establece por ley y una ley nacional. Entiendo que ha sido aprobada esta última y por lo tanto es tiempo y están en proceso de generar un traspaso a la planta y otras posibilidades de ascenso, que es importante que en los servicios públicos esto ocurra. Hay servicios públicos en el sector centralizado de este país que no han tenido encasillamiento desde el año 92, 92, 94, y desde ahí que no se produce el ascenso. Por eso también es reiterado esto de que en los procesos de reajuste del sector público a fin de año sea uno de los temas los encasillamientos, la necesidad de la estabilidad laboral, porque hoy día los mismos estatutos establecen que un 80% de los funcionarios debiesen ser planta y el resto, el 20% contrata, y hoy día ahí hay un desequilibrio de lo que establece la ley. Una de esas es ese tema, pero otros son las posibilidades que se pueden dar a partir de procesos en donde es necesario avanzar en políticas de gestión, por ejemplo, internas dentro del municipio, que no existen políticas de recursos humanos, me refiero, en donde es necesario transparentar los procesos internos de concurso, a propósito de la misma
tema que estamos hoy día vestidos así, los temas de equidad de género, en donde los cargos de responsabilidades también frente a una terna, equilibrar los cargos de responsabilidad entre hombres y mujeres. Entonces es posible avanzar en diversos temas internos dentro del municipio, pero ahí solamente se requiere voluntad política, pero al mismo tiempo decisión clara de que finalmente son los trabajadores y los funcionarios los que enriquecen la labor y la gestión pública. Sería ilógico de mi parte, o más bien contradictorio, no poder pensar de esa forma, porque entiendo que el servicio público se enriquece con sus trabajadores, pero también es necesario tener una mirada distinta en el caso nuestro y en el caso mío, de representar un movimiento que más bien está fuera del duopolio político de la nueva mayoría y la derecha. Entendemos que el municipio no es un fin en sí mismo, sino es un medio que nos permita abordar los temas municipales para avanzar hacia mayor justicia social, más bien una herramienta de transformación social hacia la comuna, y no un espacio en donde finalmente se generan este tipo de prácticas que también han venido viciando el tema público, y no solamente me refiero al municipio, sino también ocurre en otras reparticiones públicas del sector centralizado, en donde el amiguismo, el pago de favores políticos ha terminado generando no solamente problemas internos, sino también problemas de clima laboral, porque hay muchos trabajadores. ¿Y qué va a hacer usted lo concreto con esa abultamiento en los funcionarios de la municipalidad? Sabemos que hay áreas en la municipalidad que están claramente abultadas en sí, no solamente yo diría que en las áreas de la municipalidad, sino también en la corporación municipal. Entonces, frente a eso, bueno, habrá que revisar contratos, cumplimientos de horarios, cumplimientos de funciones. Aquí hay que ser claros. Yo que vengo del mundo sindical, nosotros siempre, frente a situaciones de estas características, lo indefendible es imposible defenderlo, no sé si me explico. Y frente a eso hay que ser claros. O sea, el servicio público no puede transformarse en un botín ni de guerra de los que llegan ni de los que salen, pero tampoco puede transformarse en esto que ha venido ocurriendo y que viene ocurriendo en administraciones son temas de arrastre y de percepción de que finalmente el Estado y las reparticiones públicas no deben transformarse en eso. Entonces, por lo tanto, hay que hacer la revisión de lo que corresponde, bueno, y ahí habrá que tomarse las medidas que se indiquen. ¿Medidas como despedir, por ejemplo? Sí, lógicamente, cuando hay, por ejemplo, personas que no hay cumplimiento de horario, que nos han dicho, esto no habría que corroborarlo, por eso es importante, y una de las tremendas y la más importante medida es ordenar la casa. O sea, tú puedes proponer un programa, que es en lo que hemos estado empeñados todos estos tiempos, de elaborar un programa muy participativo, con diversas áreas de gestión en donde poder abordar la política comunal, pero lógicamente debes partir por ordenar la casa, como buena dueña de casa que soy y que somos todas. Es indispensable revisar primero la casa para ver cómo está ahí operando el sistema, para luego iniciar el proceso de transformación. ¿No puede resultar un poco contradictorio el hecho de que, independiente de cuáles sean la realidad con la que usted se encuentra en el municipio, de que una dirigente del mundo de los trabajadores pueda eventualmente terminar despidiendo a lo que pasa es que más que contradictorio, yo diría que es evitar el abuso en lo que se ha transformado el servicio público. Cuando son situaciones tan evidentes como incumplimientos horarios, o sea, está claro que ningún funcionario que no cumpla sus funciones o que no cumpla sus horarios va a verse perjudicado, pero yo creo que hay que ser claros, y yo lo he visto de muy cerca, de cómo hay situaciones en donde frente a incumplimiento, esa es una falta a la probidad por lo demás, una falta a la probidad y una falta grave, que incluso puede ser sancionada administrativa o penalmente, porque es incurrir en recursos que están mal siendo utilizados de parte de la administración. Entonces, cuando un funcionario público ve que este tipo de situaciones están ocurriendo dentro de un servicio, tiene la obligación de iniciar los procesos correspondientes disciplinarios, porque si no está incurriendo en la misma falta. Tú sabes que la ley establece que nosotros no podemos ser, o sea, se establece como complicidad. Por lo tanto, lógicamente, una persona que llega a administrar con una visión distinta no puede hacer ni vista gorda de que sucedan este tipo de prácticas, porque no es ni adecuado ni administrativamente ni legalmente, y corresponde tomar medidas. Jessica, usted es representante del movimiento autonomista. ¿Cómo llega a ser representante de este movimiento? ¿Cómo fue el proceso de elección? Y se lo pregunto porque este mismo movimiento autonomista, en Valparaíso, donde hay una lucha emblemática con Char enfrentando a Castro de la derecha y al DJ Méndez por la nueva mayoría,
esa candidatura fue el resultado de un proceso de primarias que, si bien no participó dentro del proceso de leyes de primaria regido por el CERVEL, sí fue parte de un proceso de primarias autogestionado, etcétera. ¿Por qué no se llegó a eso mismo acá en Punta Arenas? Sí, bueno, nosotros evaluamos la posibilidad en su momento, pero también estábamos un poco desplazados por los tiempos y también quisimos iniciar el proceso de manera distinta. Nosotros acá el proceso lo iniciamos con consultas previas a distintas organizaciones, con distintos vecinos, con la idea de elaborar un programa lo más participativo posible y que lograra encarnar en definitiva no solamente las necesidades, sino las proyecciones, en cómo podíamos abordar la gestión municipal. Estábamos en ese proceso cuando finalmente decidimos, y en forma colectiva, muy consensuada y dialogante dentro de nuestro movimiento, determinar quién encarnaba este proceso. Se tomó la determinación de que fuera mi persona, pero al mismo tiempo se tomó la determinación de que nuestros concejales representaran también a diversos sectores dentro de que representan a nuestra sociedad. Entonces ahí tenemos también candidatos a concejal que representan al mundo de la salud, al mundo de la educación, al mundo medioambiental, al estudiante, y eso nos habla también de la pluralidad en donde queríamos que nuestros representantes también fueran partícipes de ciertos procesos. En el caso mío, dirigente sindical por más de 10 años, vinculada al tema de la función pública, por lo tanto la experiencia no es ajena. Mi experiencia en términos del ejercicio de la función y ciertos aspectos importantes para poder abordar la gestión. Y sin duda, que es lo que conversábamos en el principio de esta entrevista, yo creo que el tema sindical es una tremenda herramienta que nos permite visualizar no solamente cómo podemos avanzar en proyectos colectivos, sino consensuados, y en definitiva cómo abordamos el tema de la gestión comunal desde la participación ciudadana, que es indispensable en tiempos en donde hay mucha desidia, mucha desilusión también, y en donde muchas de las organizaciones han expresado que sin duda la participación ciudadana ha quedado ajena en diversas gestiones, no solamente en la actual, sino es una deuda de arrastre con el ciudadano respecto a cómo profundizamos nuestra democracia a partir de la necesaria incorporación de los vecinos, vecinas, organizaciones vecinales, de adultos mayores y de otra índole en la gestión pública. Sin duda esa es una deuda que tenemos como país, no solamente en la comuna, como país. Jessica, pero lo cierto es que también hay otros candidatos que nacen también desde los movimientos territoriales. Lo menciona Víctor Aguilar, que también estuvo aquí en este espacio, y no se dio esa instancia de haber presentado una sola candidatura desde los movimientos territoriales que ustedes dicen representar. ¿No hubiera sido más democrático, más transparente haber hecho alguna consulta de esa naturaleza? Mira, la verdad es que estamos más allá de las proyecciones que cada uno tiene y del ámbito en donde se ha ido desarrollando. Sin duda son candidaturas distintas. Acá hay un proceso que es más bien pretende gestionar el servicio público desde un compromiso inicial en la elaboración de nuestro proyecto y de nuestro programa, en donde sin duda la participación fue un eje fundamental, no solamente en la construcción de esta propuesta, sino también en el compromiso que asumimos en el momento en que lleguemos al municipio. Tenemos una distancia importante en el momento en que creemos que no solamente las candidaturas alternativas como la nuestra, que hoy día representan un mundo distinto, que hay muchos ex militantes y hay muchos ex que pertenecieron a la concertación, pero que se sintieron desilusionados de cómo finalmente nuestro Estado y nuestro país ha ido avanzando de manera muy prudente en ciertos ámbitos en donde se requiere mayor avance, en especial cuando nuestro mundo y nuestros vecinos y nuestro pueblo finalmente se ve precarizado en diversos ámbitos. Hoy día no solamente en los temas que no han sido garantizados, por ejemplo, por el Estado. Tenemos una constitución de los años 80 que lamentablemente quienes han administrado nuestro país en los últimos años no han logrado consensuar en una política pública distinta y finalmente en una consulta que nos permita avanzar en esa línea. Y cuando nosotros decimos somos una alternativa nueva, nos referimos no solamente a una alternativa lejana al empresariado que ha colonizado la política, sino también lejana a este duopolio que finalmente tiene a nuestro país hundido en varios temas bastante complejos, como el sistema previsional, como es la salud, la educación y varios temas más. Entonces, acá hay un proyecto político nacional y a ese punto quiero llegar. Acá no solamente podemos abordar y vamos a abordar hoy día en esta disputa comunal lo que es más cercano, que es la comuna, en donde muchos de los más vulnerables también llegan al
servicio público en primera entrada, pero también para cambiar este país se requieren avanzar en proyectos nacionales y es ahí donde también estamos encaminados como movimiento y en donde creemos precisamente que la convergencia nos tiene que lograr avanzar hacia nuevas alternativas políticas para una disputa presidencial. Y usted precisamente hacia allá iba, como este movimiento que se está presentando en distintas partes, ¿usted cree poder heredar el capital político de Boric acá en la comuna? ¿Han hecho ese cálculo? Se lo pregunto porque muchos sectores, otros sectores políticos, ven esperan ciertas sorpresas de parte de su nombre, porque independiente de que sea una candidatura autogestionada y alternativa, como usted ha mencionado, lo cierto es que se supone debería heredar el capital político que Boric tiene en Punta Arenas. ¿Qué pasa si no lo hereda? ¿Qué pasa si no alcanza la cantidad de votos que Boric alcanzó en la última elección? Yo creo que no es heredable. Yo tengo una posición distinta respecto a ese tema. Una cosa es Gabriel Boric, parlamentario hoy día, que sin duda está haciendo un trabajo importante frente a una gran cantidad de diputados que responden a una lógica distinta de hacer política a puerta cerrada, política de gestión, más que de gestión de acuerdo en la cocina, la reforma tributaria. Bueno, no voy a recordar un poco cómo ha gestionado el duopolio político la política. No sé si se entiende. Y frente a eso creo que estamos en ámbitos muy distintos. Sin duda, Gabriel Boric es parte de nuestro movimiento, pero nuestro movimiento se expresa en lo colectivo, no en representar en personas ciertas traspasos, no sé si se entiende, traspasos o motivaciones de otros. Sin duda la figura de Gabriel es importante, pero también se entiende que nuestras decisiones son colectivas y la invitación que le hacemos a los ciudadanos es justamente a querer verse representados en esto que hemos querido proyectar de trabajo participativo, de trabajo comunitario, de trabajo en donde las decisiones no son a puertas cerradas, de trabajo en donde pensamos en una comuna distinta y hemos ido avanzando y nos sorprende también los apoyos que hemos tenido estos últimos días porque también hablan de apoyos transversales, de aquellos que se desilusionaron de cómo se hizo la política estos últimos años, de cómo se ha ido administrando el poder estos últimos años, en donde se cierra la puerta al ciudadano, en donde no es posible dialogar, y frente a eso la invitación está abierta. O sea, ¿Y el domingo Gabriel la va a acompañar en la elección? Sí, de hecho él va a estar acá, está estos últimos días acá, lamentablemente no va a poder votar acá, que es un hecho lamentable que también debilita nuestra democracia. Creemos que hay responsabilidades políticas que se deben asumir y se están asumiendo estos días, entiendo también con un cambio dentro del gabinete, pero no es solamente eso, aquí habían responsabilidades y más bien conocimientos de lo que estaba ocurriendo hace varios meses atrás y no solamente es una responsabilidad política, sino también una preocupación, porque hoy día cuando hablamos con la comunidad, cuando hablamos con las organizaciones, cuando hablamos los vecinos, nos han expresado que ellos cada 4 años solamente votan, pero nuestra democracia no se ha ido profundizando en otros temas y es ahí donde nosotros queremos abordar y insistimos en querer abordarlo desde una gestión pública distinta, pero también en una forma distinta de hacer política y distinta de hacer campaña. Es una campaña autogestionada con mucho aporte y voluntades de diverso tipo y en donde creemos que con mucha convicción esto es posible. Y en la administración municipal concretamente, ya habíamos hablado un poco de lo que pasaría en el caso de los funcionarios municipales, de lo que sucede tanto en la corporación como en el mismo municipio. ¿Cuál es la propuesta tuya para llegar a la municipalidad en temas concretos, como por ejemplo educación y salud, que son los que administra la corporación municipal y que son responsabilidad directa del alcalde o alcaldesa? Mira, ahí hay 2 temas. En el tema de salud hemos estado ya en 2 debates con los trabajadores de la salud, en donde ellos también han expuesto una serie de dificultades que hoy día se están viendo en materia de administración y de gestión, principalmente de recursos, al tener que trasladarse una cierta cantidad de recursos, que ellos lo han visto y lo han palpado respecto a las deudas que hay en educación. Se hace mucho uso de recursos de salud para traspasar a educación y eso hoy día tiene debilitado, por ejemplo, los consultorios en el área de medicamentos, en la distribución de medicamentos, más bien del stock que se requiere de medicamentos. Incluso nos hablaban que en algunos no existía ni siquiera aspirina para la gente. Entonces hay temas tan complejos como eso, en donde nosotros decimos, mira, la farmacia popular comunal, que está implementada a lo largo de todo el país en algunos municipios, es una muy buena idea para poder abordar el tema, en especial cuando hay colusión en las farmacias y todo tema.
pero primero hay que revisar la casa. O sea, si en los consultorios hoy día no tenemos ni siquiera abastecimiento o stock de elementos tan necesarios como una aspirina, es indispensable primero revisar lo que está ocurriendo la farmacia internamente. comunal vendría siendo bastante populista si está sucediendo. Claro, y más implementada en época de campaña, lo que nos parece un error, porque también su implementación requiere de recursos, pero también hay que ver qué está ocurriendo en esta situación interna dentro del ámbito de la salud. Indispensable en el ámbito de la salud también, y lo hemos conversado, es relevar la labor que mucha comunidad organizada tiene dentro del sector. Es indispensable poder abordar con ellos los temas de prevención, de promoción, que es sin duda el área fundamental de la atención primaria, pero que no ha sido abordada porque también hoy día está muy invadida. Hay muchos temas en donde no ha sido posible abordar temas de prevención, temas de promoción de la salud, y ahí también mucho tienen que decir las comunidades organizadas que están trabajando en el ámbito de la salud, pero sin duda también la situación de los funcionarios. Hay mucho hacinamiento porque los consultorios cada vez atienden más gente, porque nuestra población también ha ido en aumento, pero se requiere revisar también los temas de infraestructura. Nos decían que ninguno de los consultorios que hoy día están en nuestra comuna responden a la norma. Más allá que algunos están esperándose más de 10 años, por ejemplo, el consultorio de 18 de septiembre lleva 10 años esperándose ampliación. Y no ha habido voluntad o diálogo entre las autoridades correspondientes, gobierno regional, por el tema de los recursos. Pero es que es un trabajo de normalización bastante amplio, sí, que lleva bastante tiempo. Entonces hay temas bastante complejos y graves en donde, por ejemplo, el hacinamiento no solamente afecta al trabajador, sino también afecta al usuario. Entonces también hay que ver temas tan claros y precisos que, por ejemplo... Y en educación, pasamos rápido porque se nos va acabando el tiempo. Porque hay más temas en salud que son importantes, por ejemplo, el tema del médico. La carencia de médicos. Como ahí sostenemos esta relación con los médicos que están emigrando al sector privado y no se quedan en el sistema público, y muchos de ellos, y nos encontramos con noticias que en los medios escritos no hay atención del SAPU tal día porque no hay médico. Y así de simple, no hay médico. ¿Y qué respuesta le damos al adulto mayor que, por ejemplo, tiene que tener una atención necesaria ese día? Y eso hay que hablar de los tiempos en los cuales los médicos están asignados para atender a cada paciente. Y por lo demás hay temas como el programa postrado. Bueno, la verdad que hay varios temas que están incorporados en nuestro programa. Insistir a la comunidad que se acerque y lea, que se sienta con el beneficio de querer también criticar, de querer aportar. Nuestra página web tiene un espacio para poder ahí incorporar nuevas propuestas, estamos disponibles para aquello. Bueno, y pasando al ámbito de la educación, se viene un proceso que es bastante complejo también. Hay una ley que está en discusión, que es la ley para finalmente el Estado traspase hacia un nuevo sostenedor. No es la ley que quisiéramos, Yo personalmente creo y soy de la idea que el Ministerio debiese haberse fortalecido, el Ministerio de Educación, y retomar el rol rector que tuvo en un principio en materia de educación en los años 80. Bueno, eso no ocurrió. Hoy día lo que se crea es un nuevo sostenedor. Y en ese cambio de sostenedor hay bastantes ambigüedades que se han dado, y lo hemos conversado con los asistentes de la educación, principalmente que son los que se ven más afectados en el momento en que ellos ya por derecho propio, por así decirlo, tienen posibilidades de negociar colectivamente porque están reconocidos como sindicatos. Pero hoy día, en generarse este traspaso, no se le ha dado atención oportuna de parte del Ministerio y de las autoridades nacionales, en este caso, porque ellos han ido al Parlamento, han ido a discusiones en la mesa y todo, pero no ha habido claridad respecto a cuáles son las condiciones de traspaso, en qué condiciones remuneracionales y de derechos van a quedar. Entonces nosotros también... No se trata de seguir con un mismo contrato, estamos cambiando de empleador por lo cambio con un contrato. Así es, y de figura, porque tampoco hay claridad si son funcionarios públicos o son un funcionario del sector privado. La verdad que quedan como en una ambigüedad ahí. O sea, más bien hay una ambigüedad respecto a la ley y a su implementación y traspaso, no solamente de los asistentes, sino también de los profesores. Profesores que aún y asistentes que aún tienen, por ejemplo, también por un tema de recursos y deuda que viene de arrastre, deudas previsionales por más de 3 o 4 meses, o descuentos en sus planillas que ha ocurrido también, en sus planillas de préstamos, y que no han sido cancelados después de las cajas de compensación. Entonces, frente a eso, tú dices, bueno, indispensable que ocurra el traspaso de la educación hacia el ministerio o hacia un nuevo ente administrador, porque creemos que finalmente esto ha ido debilitando al sistema educacional. Probablemente no sea la mejor respuesta que le demos a los estudiantes que han dado una lucha tremenda durante todos estos años, pero es un avance en términos de la necesidad que se requiere de que los municipios dejen de administrar porque ha sido un fracaso.
O sea, yo diría que no es secreto de nadie que ha sido un fracaso la administración y ha ido debilitando más que fortaleciendo la educación pública de nuestro país, más allá que se requieren ámbitos, por ejemplo, de temas de financiamiento. Hoy día la discusión se ha dado más bien en esta figura, pero no se ha discutido temas de fondo, que es el financiamiento de la educación pública, y bueno, y otros temas que son necesarios abordar con mayor profundidad, pero no es el momento, pero sí decir que nosotros como en nuestra propuesta, lo que decimos que, bueno, frente a este traspaso y esta ambigüedad que hoy día existe respecto a este proyecto de ley, se dice que vamos a hacer piloto, después se dice que no, vamos a estar del lado de los trabajadores, sin duda. Pero, solo para terminar, creemos que es indispensable que los alcaldes tengan también una opinión respecto a este y a los otros temas que hoy día en nuestra sociedad están presentes y son a diario necesarios abordar, porque una autoridad comunal, que es una autoridad política, debe tener y debe ser responsable de ser también la voz de los sin voz. Y ahí los alcaldes yo creo que están al debe con la comunidad, están al debe con la sociedad, porque también tienen un rol político dentro de su comuna y dentro de su terreno, de su territorio, y es ahí donde también debemos abordar cómo finalmente somos los que representamos la voz de los sin voz. Muy bien, Jessica, pero antes de terminar y antes de irnos a la pausa comercial, porque ya tenemos al otro invitado, simplemente preguntarte, de no salir electa el próximo domingo, ¿sigue tu carrera política? ¿Quieres ser candidata a diputada? No, la verdad que no he evaluado absolutamente nada. Lo único claro que yo tengo es que tuve que pedir permiso sin goce de remuneración, y el día domingo, gane o no gane, el día lunes tengo que ir a trabajar. Muy bien, como Jessica. Cualquier hijo de vecino. Muy bien, Jessica, muchas gracias por acompañarnos esta noche.